Continuamos con el análisis gramatical. En este caso, Adriano les va a leer una oración que es la primera que vamos a analizar dentro de este video. La oración es: en el cajón del fondo guardaban los secretarios las fichas ya corregidas. Bien. Nosotros sabemos que lo primero que tenemos que hacer es encontrar el verbo principal. En este caso, guardaban. Guardaban es el verbo principal. Guardaban, antes de emprender el análisis de la oración, es el verbo que vamos a tener que llevar a la grilla léxico-sintáctica. En la grilla léxico-sintáctica, en la primera columna, tenemos que colocar al verbo principal que nosotros hemos encontrado, que en este caso es guardaban. Y en la segunda columna vamos a ver cuáles son los argumentos del verbo guardaban. Los argumentos, es decir, aquellas informaciones que nosotros podemos extraer del verbo a partir de preguntas que nos podemos hacer y que son obligatorias para la estructura del verbo, porque tienen que descargarse en la oración, porque si alguna de ellas falta, la oración no va a ser una oración bien formada, no va a conformar una oración gramatical. Entonces, nos preguntamos, para el verbo guardar, ¿qué información es obligatoria? ¿Quién? ¿Quién guardaba? También, ¿qué guardaba? Y falta otra, que es ¿dónde guardaba? Fíjense que si yo digo, por ejemplo, Juan guardó, y digo quién, y nada más, no se entiende lo que dice. Si yo digo, Juan guardó los lápices, falta algo. Ahora si yo digo, Juan guardó los lápices en su cajón, ahí entiendo. La oración está gramaticalmente bien formada, porque tiene todo lo que exige el verbo guardar. ¿Quién guardó? ¿Qué guardó? ¿Y dónde lo guardó? O sea que tenemos quién, qué y dónde. Como ya sabemos, salteamos la columna de roles temáticos y vamos directamente a la columna de funciones sintácticas. Ahí en esta columna de funciones sintácticas vamos a ver cuáles son las funciones sintácticas que van a cumplir en la oración cada uno de los argumentos. Entonces, ahí nosotros nos podemos empezar a preguntar, de los tres argumentos que eran obligatorios para el verbo guardar, ¿cuál de los tres, quién, qué y dónde, es el más importante? Es decir, ¿cuál de los tres menciona a la información que suponemos que va a ser protagonista de la situación dentro de la oración? ¿Qué es más importante? ¿Quién guardaba, qué guardaba o dónde guardaba? En principio, nos podemos plantear que si no hay quien guarda, no necesitamos ni qué ni dónde. O sea que la información más importante es la de quién guardaba. Esa es la información que va a ascender a la función sintáctica principal de la oración, que es la de sujeto o sintagma nominal. Entonces, ¿quién es sujeto sintagma nominal? Luego, nos falta saber qué función sintáctica van a cumplir los otros argumentos. ¿Qué guardaban y dónde guardaban? Como son argumentos, es decir, como son informaciones fundamentales, sin las cuales no se puede formar una oración gramaticalmente bien formada, sabemos que son complementos. ¿Qué guardaban? Es un complemento. ¿Dónde guardaban? Es otro complemento. Los complementos son funciones sintácticas obligatorias que tienen que aparecer en la oración, de acuerdo con la estructura del verbo guardar, en este caso, que es nuestro verbo principal. ¿Qué guardaba? Es un complemento. ¿Qué complemento? El complemento objeto directo. ¿Dónde guardaban? Es otro complemento. Y este complemento, el de dónde guardaban, nos está dando información sobre el lugar, la locación. Por lo tanto, dónde guardaban es el complemento
locativo. Ahí ya tenemos el complemento locativo, el verbo principal o predicado, guardaban, el sujeto, quienes guardaban, los secretarios, que guardaban las fichas ya corregidas. No hay nada más en la oración. Entonces, podemos decir que en esta oración no hay adjuntos, solo están las informaciones obligatorias, las que desarrollan los argumentos del verbo principal o predicado de la oración, que es guardaban. Entonces, cuando vamos al análisis, nosotros hemos encerrado la oración en una caja y en esa caja hemos marcado el predicado, el verbo principal o predicado, que es guardaba. Y vamos a tener que romper la caja, cortarla, para poder separar al sintagma nominal del resto de la oración. El sintagma nominal lo saco preguntando por la grilla. ¿Guardaban? ¿Quiénes guardaban? Los secretarios. Entonces, el sujeto de esta oración, el sintagma nominal, es los secretarios. Corto la caja así, los secretarios es el sintagma nominal. Y todo lo que no es el sintagma nominal es el sintagma verbal. O sea que yo tengo acá en esta oración separados dos pedazos de sintagma verbal, que como nosotros en español podemos colocar donde queremos las funciones sintácticas de la oración, aparecen rodeando fragmentos del sintagma verbal al sintagma nominal, que es los secretarios. Entonces, de los secretarios hacia atrás, es decir, antes de los secretarios, en el cajón del fondo, es un fragmento de sintagma verbal. Le pongo arriba sintagma verbal. Y también pongo sintagma verbal en el otro fragmento que quedó al final. En el fondo de la caja guardaban sintagma verbal. Y también sintagma verbal en las fichas ya corregidas. No es que haya dos sintagmas verbales, es uno solo. ¿Qué es lo que sucede? Sucede algo muy sencillo, que ese sintagma nominal tiene un sintagma verbal que el hablante, en este caso, decidió cortarlo en dos pedazos y colocarlo rodeando al sintagma nominal. Si ya llegamos hasta ahí, entonces ahora podemos marcar las funciones sintácticas, los complementos que quedan en el sintagma verbal. En el sintagma verbal nos quedó el que guardaban, las fichas ya corregidas. Abajo le ponemos complemento objeto directo. Y también tenemos lo que responde la pregunta ¿dónde? ¿Dónde guardaban? En el cajón del fondo. Complemento locativo. Complemento ya dijimos porque es obligatorio el verbo guardar. Si yo no digo dónde, la oración no queda bien formada. Y como dijimos también hace un ratito, no tenemos en este caso adjuntos. No hay información sobrante, solo está la información que reclaman los argumentos del verbo guardar, que nosotros hemos detectado en la grilla léxico-sintáctica. En la grilla léxico-sintáctica es necesario que recordemos siempre que tenemos que arrancar por la grilla, porque la grilla nos da la estructura de significado de la situación representada por el verbo, que es lo que va a aparecer después dentro de la oración a manera de complementos o en manera de adjuntos. O sea que si nosotros hicimos la grilla léxico-sintáctica bien, como podrían ser, por ejemplo, los cálculos auxiliares en matemática, si hicimos bien ese cálculo auxiliar, analizando la estructura de significado, la estructura léxica del verbo principal, seguramente va a estar bien todo el resto de la oración. Entonces, antes de ir a la oración tenemos que llevar siempre el verbo principal a la grilla léxico-sintáctica, y es recién a partir de ahí de donde podemos después volcar todo aquello que nosotros hemos encontrado dentro de la grilla léxico-sintáctica en el análisis de la oración. Para terminar este segundo fragmento de clase, vamos a considerar
los tipos de oración. Nosotros podemos encontrarnos con la oración simple, que es la que tiene un solo verbo principal, o dos, o tres, pero cada verbo principal que aparece en la oración se relaciona con un único sujeto. El mismo es el sujeto para todos los verbos principales que aparezcan en la oración. Pero también podemos tener oraciones complejas. Una oración compleja es lo mismo que una oración simple, solo que en una oración compleja, ¿cuál es la diferencia con respecto a la oración simple? Que en la oración compleja aparecen proposiciones incluidas, que son las que vimos en el video anterior, que están encabezadas generalmente por un subordinante y que contienen otro verbo finito dentro. Y también nos podemos encontrar con oraciones compuestas. ¿Cuáles son las oraciones compuestas? Son oraciones que están compuestas por dos suboraciones, es decir, bloques que si estuvieran separados serían oraciones distintas. Y nos vamos a dar cuenta porque aparecen más de un verbo principal, por ejemplo aparecen dos verbos principales, pero para que la oración sea compuesta, esos dos verbos principales tienen que tener distinto sujeto. Si tienen distinto sujeto, cada uno tiene su diseño sintáctico, cada uno va a conformar una suboración y cada una de esas suboraciones va a estar relacionada con la otra para conformar la oración compuesta, que es algo que va a ir apareciendo dentro de poquito.